La paz del Señor Jesús, amados hermanos en Cristo Jesús, de Versalles, Medellín, de todo Antioquia y de todo Colombia y de todas partes del mundo, donde a esta hora, a través de la conexión por este medio virtual, podemos congregarnos, podemos tener un tiempo de oración, de compañerismo. Gracias a Dios que podemos estar aquí delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a tener unas palabras de oración, unas palabras de gratitud para nuestro Dios. Oremos al Señor agradeciendo su bondad y su misericordia. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias por todas tus bondades. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, oh Señor, Dios de los cielos, por esta salvación tan grande que tú nos has dado, por tu obra grande y gloriosa en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Cristo bendito, porque estás con nosotros, nos estás guardando, nos estás protegiendo en medio de esta plaga que azota el mundo entero. Señor Jesús, te damos gracias, bendecimos tu gloria, bendecimos tu presencia. Oh, te alabamos, Señor. Te doy gracias por el hogar que tú me has dado, por mi esposa, por mis hijos, por mi nuera. Te doy gracias por esta iglesia preciosa aquí en Versalles. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Gracias, Señor, porque estás guardando tu iglesia. Estamos escondidos en ti, mi Cristo, y te adoramos. En este día te damos gracias y te alabamos. Reconocemos que tú eres soberano, que tú eres el Rey del universo. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por darnos tu Espíritu Santo, por revelarnos tu nombre para salvación, por darnos tu palabra, tu sana doctrina. Gracias por darnos dones espirituales, por darnos dones ministeriales. Gracias por la vida eterna que tú nos has dado. En medio de la tormenta, tú llenas nuestro corazón de paz, de confianza. Eres nuestro Padre Celestial. Oh Cristo Jesús, te agradecemos con todo el corazón por todos tus favores. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quiero invitarles, hermanos, para que abramos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer la palabra del Señor desde el verso 1 hasta el verso 8. Daniel, capítulo 9, verso 1 al verso 8. Dice la palabra de Dios así: En el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos,
el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oré a mi Dios e hice confesión diciendo: Señor Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy. De los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se han rebelado contra ti. Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tengamos unas palabras de oración para que esta palabra que va a ser predicada, va a ser enseñada, llegue con poder al corazón de todos los que están conectados y los que más adelante verán estos videos, los que escucharán los audios. Que el Señor bendiga a través de esta palabra su iglesia y los que Él quiere salvar. Oremos al Señor. Amado Jesús, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias te damos por permitirnos meditar en tu palabra gloriosa. Háblanos al corazón. Queremos hacer tu voluntad. Queremos obedecerte. Enséñanos tu mensaje por tu Espíritu Santo. Glorifícate en nuestra vida, Cristo Jesús. Obra con poder, santifícanos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aliméntanos con este pan de vida que es tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Bendice las personas que han de oír estos audios, estos videos, estos mensajes, para que se arrepientan, se conviertan y tú les salves. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y este mensaje que hoy vamos a meditar se llama Daniel el intercesor. Daniel el intercesor. Y estaba mirando a través de la escritura que por allá como en el año 485 antes de Cristo, Daniel era uno de los magistrados en la corte real de Babilonia. Y Daniel era un hombre consagrado a Dios, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con nada de las cosas allá en Babilonia. Es decir, Daniel estaba definido en su relación con Dios. Daniel estaba comprometido con Dios. Hoy se necesita una iglesia comprometida con Dios. Hoy se necesitan cristianos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, definidos en el Evangelio. Se necesitan jóvenes que propongan en su corazón no contaminarse con nada de las cosas de este mundo. Se necesitan jóvenes comprometidos con Dios, dispuestos a servir a Dios en todo momento y en todo lugar. Y Daniel era un amante de las Sagradas Escrituras. Era un lector de la palabra de Dios y meditaba constantemente en la palabra de Dios hasta que halló que los años de la cautividad, esto es 70 años, ya se estaban cumpliendo sobre el pueblo judío que estaba ya en Babilonia. Así como Daniel se volvió a la Escritura, es necesario que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios, que miremos atentamente lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Porque lo que está determinado sobre este mundo va a cumplirse fielmente. Cristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que la palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. Y Daniel miró en las profecías del profeta Jeremías, pero no para satisfacer su curiosidad, sino para orar, ayunar, clamar delante del Señor, humillarse delante del Señor y hacer confesión por los pecados del pueblo ante Dios y pedir perdón. Y entonces encontramos en Daniel capítulo 9, versos 5 al 8, ese clamor. Fíjense bien, no es que Daniel era un pecador o que Daniel estaba perdido. Es que Daniel era un intercesor. Nosotros estamos intercediendo. Hemos sido salvos por Cristo Jesús, pero estamos intercediendo. Y dice la Escritura, en su oración Daniel clamaba, se humillaba y decía: hemos pecado. Hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Es decir, Daniel, aunque tiene su comunión con Dios, aunque conoce a Dios y vive para Dios, Daniel se identifica con la situación espiritual del pueblo. Daniel se identifica con la necesidad que tiene el pueblo. Se identifica
con el pueblo que ha pecado y que necesita volver a Dios. Hoy se necesita una iglesia así. Una iglesia que conoce a Dios, que conoce la doctrina, que tiene el Espíritu Santo de Cristo y que clama, que gime, que ayuna, que intercede. Y de una manera muy interesante, encontramos que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y también significa justicia de Dios. Daniel reconoce que lo que el pueblo judío estaba viviendo era un juicio de Dios. Y que la justicia de Dios se había manifestado para juzgar y castigar al pueblo judío por sus pecados. En la época de Daniel, el juicio fue la destrucción del templo judío, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de sus muros, la muerte para los judíos por el hambre, la espada y el cautiverio por el rey Nabucodonosor y su cruel ejército. Eso fue allá en tiempos de Daniel. Pero ahora aquí, en el momento presente, en pleno siglo XXI, el juicio es el coronavirus para esta humanidad. Es peste, es enfermedad, es muerte, es escasez, es confusión, es angustia sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí podemos ver el paralelo, mis hermanos? En el tiempo de Daniel, cautividad, muerte por el pecado del pueblo. En este tiempo, terrible enfermedad que está golpeando el mundo entero. Hay un paralelo en las desolaciones del pueblo judío y las desolaciones que han comenzado sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso es que Daniel confiesa el pecado del pueblo. Y Daniel confiesa que los reyes, los gobernantes y todo el pueblo de la tierra no obedecieron a los profetas del Señor. O sea, no obedecieron a la palabra de Dios. Antes se burlaron de la palabra de Dios. Como lo dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 16. Escuche cómo dice. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Escuche esto. El Señor envió mensajeros que hablaran su palabra, que predicaran su palabra, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Quiere decir que cada predicador, cada pastor, cada evangelista es una muestra de la misericordia de Dios, porque predica el evangelio, predica la palabra para que la iglesia se edifique y para que los pecadores se arrepientan, se conviertan y el Señor los salve. Pero ¿qué pasó allá con ese pueblo? Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo. Y escuche, y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Oh, qué palabras tan tristes. Subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Es decir, ya no hubo nada que hacer. Esto nos enseña que Dios no juega. Dios no está jugando.
Hay gente que ha jugado con la palabra de Dios, pero vendrá el tiempo en que ya no habrá remedio. Hay gente que ha estado con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Se van para el mundo, se vienen a la iglesia, están jugando, pero Dios no está jugando. Va a llegar el momento en que ya no habrá remedio. Hoy estamos clamando, hoy estamos ayunando, hoy estamos orando, estamos intercediendo para que el Señor guarde la iglesia, para que el Señor proteja la iglesia, para que el Señor salve los últimos que Él quiere salvar. Y hay gente que pide oración, que pide sanidad, que piden bendiciones, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo con la palabra de Dios? ¿La quieren recibir? ¿Se quieren arrepentir? ¿Se quieren convertir al Señor? ¿Quieren dejar de hacer lo malo? ¿Quieren tener un cambio en su vida, en su mente, en su corazón? ¿Quieren ser salvos? ¿O solamente quieren beneficios, bendiciones? En los días del cautiverio, antes del cautiverio de Judá, hubo intercesores en medio del pueblo. Pero sabe, llegó un momento en que ya Dios no quiso oír a esos intercesores. Y entre esos intercesores estaba el profeta Jeremías. Y hubo un momento en que Dios le dijo a Jeremías que no orara más por ese pueblo, porque Dios no lo iba a oír. Fíjense bien, Jeremías capítulo 7, verso 13 al 16. Ahora pues, así dice el Señor, por cuanto habéis hecho todas estas cosas, estas obras, y a pesar de que os hablé persistentemente, no escuchasteis, y cuando os llamé no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Fíjese bien, hay gente que ha jugado tanto con la palabra de Dios. Hay gente que ha pisoteado tanto la palabra de Dios, se han burlado tanto, que llega el momento en que Dios dice, ya no me ores más por este. Ya no me ores más por este, porque no te oiré. No te oiré. Ya no hubo remedio. Ya lo que estaba determinado se iba a derramar. Hoy en el mundo hay algunos presidentes que han pedido a los pastores que oremos por ellos. Ustedes lo pueden ver ahí publicado en el anuncio que hacía del ayuno. Presidente de Estados Unidos, presidente de Panamá, presidente de Paraguay, presidente de Guatemala, presidente de Italia, que hasta se le corta la voz y no sabe qué decir para expresar que necesitamos volvernos a Dios. Y todos tienen en común una petición, que los pastores, que las iglesias, que el pueblo cristiano, clamemos e intercedamos a Dios para que Dios detenga esta plaga, para que Dios quite esta plaga. Y nosotros sabemos que nuestro Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, tiene poder para sanar. Estamos convencidos que nuestro Cristo Jesús tiene poder para quitar este azote.
para detener esta plaga. Él puede hacerlo en un instante. Nuestro Cristo ha sanado de SIDA, ha sanado de diferente clase de cáncer. Nuestro Cristo hace milagros gloriosos, extraordinarios. Pero la pregunta aquí es, ¿todavía nos querrá el Señor oír? ¿Querrá Dios oír a su iglesia? ¿O será que esta plaga primero se llevará a quien se tenga que llevar? Por eso es la recomendación y el ruego que hacemos a nuestros hermanos. Escondámonos en casa. Escondámonos en Cristo. No salgamos por salir. Cuidémonos. Cuidemos a los nuestros. Cuidemos nuestras familias. Obedezcamos. Porque esta plaga se llevará a los que se tenga que llevar. Entendamos. Hay un barrido. Se está haciendo un barrido de sobre la faz de la tierra. Que el Señor guarde su iglesia. La pregunta es, ¿para qué quiere esta humanidad que cese la mortandad? ¿Para qué quiere la gente que Dios quite esta peste? ¿Para volver al pecado? ¿Para volver al prostíbulo? ¿Para volver a la mundanalidad? ¿Para decir que fue tal o cual ídolo que les hizo el milagro y que les quitó la peste? Escuche bien, esta plaga primero se llevará a quien se tenga que llevar. Y ojalá nuestros gobernantes, nuestros presidentes obedecieran la palabra de Dios con todo el corazón y se arrepintieran y buscaran a Dios de todo corazón. Estamos seguros que en Cristo Jesús pueden encontrar perdón, pueden encontrar salvación y vida eterna. Y Cristo puede quitar esta terrible enfermedad que azota el planeta Tierra. Pero qué tristeza que ellos tienen otros intereses. Qué tristeza que lo único que importa para muchos es solo lo económico. Qué tristeza que lo que importa para muchos son sus negocios, son sus empresas, sin importar a qué costo. Pero el Señor está haciendo un juicio en este tiempo. Y el llamado del Señor para nosotros es que nos escondamos en Él, que nos refugiemos en Él, porque la plaga se llevará a quien se tenga que llevar. Y ojalá que no se lleve a ninguno de los hermanos por desobediente, por descuidarse, que permanezcamos escondidos en el Señor. Regresando a segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 17. Mire lo que dice. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todo los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, los grandes y chicos, los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. A los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Antes de que todo ese juicio cayera
sobre el pueblo judío, Dios hizo una tremenda advertencia, porque el Señor advierte. De esta peste estábamos advertidos hacía muchísimos años. De esta peste que azota el mundo entero, el Señor estaba hablando a través de los predicadores, a través de los evangelistas, a través de los pastores, hablando, anunciando. Pero mucha gente piensa que es un juego. Mucha gente piensa que es un invento de los hombres. Pero no, la palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. Y miren la advertencia del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 12 al 14. Ezequiel, capítulo 14. Escuche la palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan y le envío hambre, y extermino en ella a hombres y animales, si en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán sus propias vidas, dice el Señor. Solo sus propias vidas. Verso 19. Y si envío peste sobre la tierra, y sobre ella derramo mi ira con sangre, para exterminar de ella a hombres y animales, aun si Noé, Daniel y Job estuviesen en medio de ella, vivo yo, que no libraría ni a un solo hijo, ni una sola hija, dice el Señor. Ellos, por su justicia, librarían solo sus propias vidas. Oiga bien, solo ellos. Verso 21. Con mayor razón si yo envío mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras dañinas y peste contra Jerusalén, para exterminar de ella a hombres y animales. Sin embargo, he aquí todavía quedarán en ella sobrevivientes, o sea, un remanente, hombres y mujeres que serán sacados fuera. He aquí que ellos saldrán a vosotros y veréis su conducta y sus hechos, y seréis consolados del mal que habré traído sobre Jerusalén y de todas las cosas que habré traído sobre ella. Ellos os consolarán cuando veáis su conducta y sus hechos, y conoceréis que no es sin causa todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor. Qué tremenda advertencia. Bendito sea el Señor. La poderosa palabra del Señor nos declara que en los días del profeta Ezequiel la tierra estaba pecando de tal manera que caería un juicio terrible. 4 juicios: hambre, espada, malas bestias, y vendría lo peor, pestilencia, o sea, enfermedad. Y los 3 hombres más justos, Noé, Daniel y Job, si estuvieran ahí en ese momento, solo librarían ellos sus propias personas, sus propias vidas. En cada uno de esos juicios no podrían librar a nadie más. O sea que en esa ocasión ni siquiera la esposa de Noé, ni siquiera los hijos de Noé, ni siquiera las nueras de Noé se salvarían. Solamente Noé, por su justicia. Imagínense entonces, si Noé, Daniel y Job no pudieron librar la tierra en esa época, cuando ellos merecían solo un juicio, ¿cuánto más
cuando los 4 juicios vinieran sobre la tierra, que con justicia estaban por visitar la tierra a causa del pecado, no la librarían estos 3 hombres justos. Es decir, que aunque ellos clamaran, Dios no los iba a oír. Esto para enseñarnos. Ahora la iglesia está en la tierra predicando el evangelio. Somos intercesores. Oramos por las personas, por la gente. Y tenemos una buena cantidad de gente descarriada y sus familiares pidiendo oración por los descarriados. Y los mismos descarriados, sí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Pero ¿se quieren arrepentir? Porque si hablamos de la justicia, dice que allá solo Noé, Daniel y Job se salvarían. De resto nadie más. La gente pide oración. Pero lo que Dios quiere es arrepentimiento, es conversión, es volverse a Él, es quebrantamiento, es conversión, es ayuno para Él. Eso es lo que el Señor pide ahora, quiere de todos nosotros. Y entonces aquí hay algo bien interesante. El nombre de Noé significa alivio, consuelo, descanso. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez o justicia de Dios. Y el nombre de Job significa aquel que soporta penalidades, perseguido, odiado. Y de una manera muy gloriosa encontramos que el significado de estos 3 nombres convergen en un solo nombre, convergen en el glorioso nombre de Jesús, porque Jesús es el verdadero Noé. Es decir, Jesús es el alivio, es el descanso, es el consuelo. ¿Quiere que el Señor quite la plaga? Venga a Cristo, que Él es el consuelo. ¿Quiere que el Señor detenga la mortandad? Venga a Cristo, que Él es el consuelo, Él es la vida. ¿Quiere que el Señor detenga la enfermedad? Conviértase a Cristo, arrepiéntase, venga a Cristo, que Él es el que da el consuelo, el descanso. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Jesús es el verdadero Daniel. Es decir, Jesús es el juez supremo. Jesús es justicia de Dios. Y de Él y de su obra dice la Escritura. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Suplicamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oído todos los descarriados, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Cristo es nuestra justicia. Cristo es el que puede justificarnos del pecado. Cristo es el que puede hacernos dignos de estar en su presencia, no por nuestras propias justicias, no por nuestras obras, sino por la justicia de Él, por la obra de Él en la cruz del Calvario. Ahora Jesús es el verdadero Job. Es decir, Jesús es el único que pudo soportar todas las penalidades y los sufrimientos por la humanidad. Jesús fue perseguido y odiado para traernos sanidad al cuerpo y sanidad al alma, como está escrito: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Oh, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Noé, Daniel y Job no podían librar a Jerusalén por sus pecados. Pero Jesús de Nazaret sí puede librar nuestra ciudad de Medellín, nuestro país, Colombia, y puede librar en el mundo entero a los que Él ha escogido para salvación. Ya no está Noé, ya no está Daniel, ya no está Job, pero está el Cristo vivo. Él entregó por nosotros su vida en la cruz del Calvario. Fue sepultado. Al tercer día Él resucitó con poder y vive y permanece para siempre. Él es el descanso, Él es la justicia y Él es el que ha llevado todas nuestras culpas. Todo lo que tenemos que hacer es entregarle la vida a Él. Es necesario arrepentirnos y confesar a Cristo nuestros pecados. Y Él nos dará el alivio, Él nos dará el consuelo, Él nos dará el descanso, Él nos hará justicia. Él ha llevado todas nuestras enfermedades sobre su cuerpo, todos nuestros dolores. Él es nuestra sanidad. Oh, qué Cristo tan glorioso. Regresando a Daniel capítulo 9, veamos el verso 9 al 14. Daniel, en su oración intercesora por su pueblo, dijo al Señor: de ti, Señor, Dios nuestro, son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido la voz de nuestro Dios, para andar en tus leyes, las cuales tú pusiste delante de nosotros por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra ti. Y tú has confirmado tu palabra, que hablaste contra nosotros, contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y nunca rogamos al rostro del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, has tenido presente el hacer este mal y lo has traído sobre nosotros, porque tú, Dios nuestro, eres justo en todas las obras que has hecho. Sin embargo, no hemos obedecido tu voz. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos hoy. Que nos humillemos ante el Señor. Que nos arrepintamos. Que nos consagremos a Él. Que nos convirtamos de todo corazón, que intercedamos por la iglesia, que intercedamos por nuestras familias, que intercedamos por la ciudad de Medellín o el lugar donde cada uno vive, por nuestro país, por el mundo donde hay personas que Dios quiere salvar. Escuche bien, hay que saber orar. ¿Por qué cosa vamos a orar? El Espíritu Santo intercede en nosotros con gemidos indecibles. Y una de las cosas es clamar que el Señor guarde a los que Él quiere salvar. Esta plaga, esta peste se va a llevar a los que se tenga que llevar. Nos da tristeza que la gente se vaya sin Cristo a la eternidad, que se vayan sin salvación. Nos da tristeza, nos duele, pero se les ha predicado la palabra de Dios tantas veces y no han querido obedecer. Se han dedicado a otras cosas. Pero nosotros que estamos en Cristo, permanezcamos en Él, confiemos en Él,
Él puede guardarnos, Él puede protegernos. Cuidémonos hasta donde sea posible nosotros y permitamos que Cristo nos cuide. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, es el libro de lamentaciones. Escuche bien, lamentaciones, son lamentos, son endechas. Son cosas muy tristes que dice la palabra del Señor y que fueron allí escritas para nosotros entender lo que pasó en los días de los profetas allá en Jerusalén. Como ellos en esa angustia, especialmente el caso de Jeremías, como él clamó, se identificó con el pueblo, escribió estas endechas. Y al escribir esas endechas, Dios a través de él llama al pueblo a hacer un clamor. Escuche este clamor. Lamentaciones 2:18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Hoy esa debe ser la misión de la iglesia de Cristo Jesús. Interceder por las familias de la iglesia. Interceder por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Interceder por los últimos que el Señor quiere salvar. Me duele tener que decirlo, pero no puedo engañar a la gente que oye predicar. Lo que viene es peor. El mundo irá de mal en peor. Lo que viene es peor. Escondámonos en Cristo. Daniel capítulo 9, verso 15 al 19. Mire esto. Dice Daniel en su clamor, en su humillación: ahora pues, Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste renombre como en este día. Hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén con tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, Señor, perdona, atiende, actúa por amor de ti mismo. No pongas dilación, no te tardes, Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Oh, alabado sea el Señor. Ese es el clamor de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, que en ayuno, en humillación,
intercedió por Jerusalén, por el pueblo judío. Y la respuesta vino para Daniel por medio de un mensajero celestial. El ángel Gabriel le trajo la respuesta. Y de esa respuesta que le dio el Señor por medio del ángel a Daniel, vamos a estar hablando hoy a las 5 de la tarde, cuando hablemos sobre el tema de la profecía de las 70 semanas. Hoy a las 5 de la tarde hablemos de la profecía de las 70 semanas. Por ahora quiero dejarlos con este pensamiento, esta reflexión. Nosotros los cristianos, del nombre de Jesús, conocemos la verdad de Dios. Conocemos el nombre que salva. Conocemos el evangelio que salva. Conocemos sus promesas. Conocemos sus profecías acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la gran tribulación, acerca del juicio de las naciones, acerca del reino milenial. Conocemos la palabra de Dios. Conociendo todo esto que el Señor nos ha revelado, debemos interceder, debemos clamar, debemos ayunar, debemos convertirnos a Dios, debemos anunciar su palabra. Que este tiempo en cuarentena, que este tiempo encerrados con Dios, podamos aprovecharlo al máximo. Que no nos pase lo que ocurrió con el pueblo de Israel, que se levantó a comer, a jugar, a bailar, que se levantó a adorar un becerro abominante, un becerro repugnante ante los ojos de Dios. Que nosotros en este tiempo nos volvamos al Señor, porque lo que falta para que el Señor arrebate su iglesia, lo que falta es mínimo, es mínimo. La iglesia está viviendo los últimos instantes sobre la tierra. Nos vamos con Cristo Jesús. Vamos a tener unas palabras de oración. Vamos a clamar al Señor y vamos a seguir en oración. Vamos a seguir clamando a nuestro Dios en ayuno, en oración. Todo este día, a las 3 de la tarde, vendremos a tener otra devocional. Nos conectamos a las 3 de la tarde. Con la ayuda del Señor, mi esposa nos va a predicar la palabra del Señor hoy. Qué gran bendición. Oremos al Señor. Soberano Jesús, tú eres bueno, grande, glorioso, digno de alabanza y de adoración. Te alabo, te bendigo. Señor Dios de los cielos, te exalto. No hay nadie como tú, eres incomparable. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Eres tan bueno, grande, misericordioso. Gracias por revelarme tu evangelio, tu nombre. Gracias por salvarme. Oh Señor, reconozco mis maldades delante de ti, mis pecados delante de ti. Te pido perdón. Perdona mi hogar, perdona mi familia, perdona mi esposa, perdona mis hijos. Padre Celestial, santifícanos. Santifica tu iglesia, santifica tu pueblo aquí en Versalles, cada hermano, cada hermana. Perdona nuestras malas conductas. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Escóndenos en ti, Cristo de la gloria. Ten misericordia de nuestra ciudad, de nuestro país, Colombia. Oh Señor, ten misericordia de los últimos que tú quieres salvar. Ten misericordia. Ten misericordia de las autoridades sanitarias, todo el personal de la salud.
que está expuesto atendiendo casos terribles de enfermedad. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de las fuerzas militares de Colombia que también están expuestos en este momento difícil. De entre todos ellos hay personas que tú quieres salvar. Clamamos a ti por misericordia, clamamos a ti por perdón, clamamos a ti por tu justicia, Señor. Tú tienes poder para detener esta plaga, pero entendemos que antes esta plaga ha de llevarse a los que tenga que llevarse. Oh, mi Dios poderoso, guárdanos, guárdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos en tu nombre santo. Aleluya.